Bienvenidos a su podcast Martes Tonificado. Hemos creado este espacio para ti, para que a partir de las experiencias que comparten nuestros invitados en el ámbito profesional como personal, sirvan de fuente de inspiración, para que a través de ellas puedas alcanzar tu propósito de vida, tus metas y tus sueños. Yo soy su anfitrión, Tono Posadas, y este podcast se realiza gracias al apoyo en la producción de BDO, Auditores y Consultores en Guatemala. Y seguramente te preguntarás por qué. Y esto se debe a que BDO en su visión estableció ayudar a que las personas puedan alcanzar sus sueños y por ello ha lanzado iniciativas para clientes, para colaboradores y para la sociedad. Hoy nos acompaña un invitado especial, Carlos Rosen. Carlos es socio en BDO Argentina en la práctica de consultoría, especialmente en Governance, Risk, Compliance y Gestión de Fraude Corporativo. Fue presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, entidad de la cual fue fundador, y dirige la certificación internacional en ética y compliance de la mencionada asociación. Es profesor en temas de su especialidad en 6 países y conferencista en más de 20. Cuando era niño, sus padres se enojaban porque desarmaba hasta la última pieza de todos sus juguetes nuevos. La mayoría de las veces no solo que no conseguía dejarlos como estaban, sino que los transformaba en otras cosas mezclando piezas de diferentes juguetes. Hoy de grande suele hacer cosas similares. Así como desarmaba y mezclaba todas las cosas, lo hace hoy con los temas de auditoría interna, control interno, gestión de riesgos, compliance, investigación. Todo esto lo mezcla con gestión del cambio, cultura, gamificación, transformación digital y filosofía. Carlos está casado desde hace 15 años con Claudia y es papá de 2 hermosas niñas, Rafaela y Elena. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola Tono, un placer conversar contigo hoy. Qué gusto que estés con nosotros y para comenzar, contanos quién es Carlos Rosen. Bueno, a mí no me gusta mucho ser autobiográfico, pero voy a resumirlo. Por un lado, a ver, técnicamente soy el socio de BDO en Argentina, ¿sí? Como saben, BDO es una de las principales firmas a nivel mundial en auditoría, consultoría, tercerización de servicios y asesoramiento a la dirección. Y soy socio a cargo de las prácticas que le llamamos Governance, Risk and Compliance, que tiene todo que ver con todo lo que es gobierno corporativo, gestión de riesgos en todas sus expresiones, por ejemplo, auditoría interna, control interno, y también gestión del fraude corporativo, que es una disciplina bastante compleja, como así también apasionante. Por otro lado, bueno, tengo a mi cargo toda la división de compliance, que también es una práctica en pleno crecimiento a nivel internacional. Y bueno, he sido presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, que es la entidad más importante aquí en nuestro país, dedicada a formar profesionales expertos en ética y cumplimiento. Y dirijo una certificación internacional en la misma materia, en compliance, que se dicta, bueno, ahora virtualmente. Tenemos cada 4 meses unos 150 inscriptos y más ya de 1.200 certificados. Y bueno, me ha tocado trabajar en distintos países, en prácticamente 3 continentes. Doy clases en muchas universidades, no solamente en mi país, sino en el exterior. Eso en cuanto a lo técnico podría resumirlo y no quisiera hablar más de mí, pero sí tal vez contar alguna anécdota que me representa más como profesional en la forma en que trabajo, ¿no? Cuando yo era niño, mis padres se enojaban mucho conmigo porque me solían comprar juguetes y a mí me gustaba desarmarlos. Un día les pedí que me compren una caja de herramientas y no habían entendido bien para qué era, pero bueno, yo desarmaba los juguetes, los volvía a armar, pero los combinaba entre sí. Armaba mucho lío, como decimos en Argentina, con los juguetes. Mi mamá sobre todo se enojaba mucho porque los juguetes cuestan mucho dinero y yo los destruía. Con el pasar del tiempo me fui dando cuenta que profesionalmente hago lo mismo. Junto estas prácticas que me gustan tanto, ¿no? Como la auditoría interna, el control interno, la gestión de riesgos, el compliance, las investigaciones, y lo junto con temas lúdicos para capacitación, con temas de tecnología. Me gusta mucho la transformación digital. De hecho, bueno, en las prácticas de consultoría en mi país represento el hub de innovación para BDO Internacional. Y bueno, ese tipo de cosas son las que suelo hacer.
Excelente. No, y qué interesante esa parte cuando decís que de ahí te nació la inquietud para hacer toda esta mezcla de prácticas en tu vida y de profesionalmente, ¿verdad? Y tal vez me llamó la atención cuando hablabas a lo que te dedicas y si pudiéramos entrar un poquito en esa materia, ¿por qué te inclinaste en trabajar en ello, en riesgos, en fraude? ¿Por qué te inclinaste sobre eso? Ahora, tengo varias teorías, porque si bien trato de conocerme a mí mismo, nunca tengo la absoluta certeza de por qué hago lo que hago, ¿no? Pero trato de entender un poco y de mirar retrospectivamente, de entender qué es lo que me pasó. Yo de pequeño jugaba muchos juegos de rol. No existían estos juegos en las tablets, en los celulares, y vivía en un barrio, en un vecindario que hoy no sucede lo mismo en Buenos Aires, que es donde vivo, pero que era un lugar muy tranquilo, donde podíamos desde jugar al fútbol en las calles, salir libremente desde muy temprana edad sin que nuestros padres se preocupen, dejar nuestra bicicleta tirada en cualquier lugar. Hoy en la ciudad de Buenos Aires no se puede hacer esto. En algunos lugares de Argentina sí todavía, pero no en las grandes ciudades. Y otra cosa que hacíamos, y desde muy pequeños, era subir a transporte público, a los buses, a los colectivos, inventarnos historias de perseguir a alguien, ¿no? Entonces perseguíamos a las personas que también a veces se asustaban, ¿no? Porque éramos un grupo de amigos que hacíamos estas locuras e investigábamos mucho. Y eso también, y nos inventamos historias, ¿no? Que tal persona se robó un banco y hay que perseguirla y desenmascararlo. Ahí me metí un poco en el mundo del fraude corporativo. A medida que fui creciendo, fui descubriendo cómo me molestaban ciertas injusticias y cómo a través de mi trabajo podría desenmascarar a quienes hacían las cosas mal. Ya sea en un formato investigativo, cuando las cosas se habían ocurrido, pero mejor aún en un formato preventivo, que es la parte de compliance, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para evitar que las cosas sucedan? También me pasó, más o menos a mis 7, 8 años, que en mi colegio primario eh, vino el profesor Luis, que nos enseñaba ajedrez. Vino un día, se presentó y nos dijeron: desde ahora el municipio de Buenos Aires creó en la currícula el estudio del ajedrez. Y, y yo me asombré, aprendí a jugar rápido. De hecho, a mi papá le gustaba mucho jugar y me enseñaba, aprovechó la oportunidad también. Era uno de los mejores del grado y del colegio. Participé en intercolegiales y en otras cosas más. Y me acuerdo que Luis el primer día dijo: yo les voy a decir algo que no lo van a entender ahora, pero quiero que se lo acuerden. Vamos a hablar de un apasionante juego de estrategia que lo van a usar en toda su vida, y también en un apasionante juego de gestión del riesgo. Yo no entendí de qué quiso hablar, pero cuando entré a trabajar en BDO y escuché eso de gestión del riesgo, lo asocié inmediatamente y dije: este es el profesor Luis y yo quiero esto, quiero hacer algo de esto. Excelente, de ahí te vino. Entonces, me llamó la atención y está de moda cuando hablas de compliance, se puso muy en auge y poco a poco, tal vez en nuestros países va agarrando más fuerza de lo que tal vez en otras latitudes ya se escucha. Incluso recientemente alguien me decía: es que estamos oyendo esto y queremos saber y queremos entender para poder aplicarlo en la empresa. ¿Cómo definirías qué es el compliance y por qué su importancia en estos momentos? Bien, yo cuando me presenté omití decir lo más importante de mi persona, ¿no? Que soy profundamente feliz por, habiendo sido padre tardío, tengo una esposa a quien quiero muchísimo, que es Claudia, y unas hijas increíbles que son Rafaela y Elena, de 9 y 5 años respectivamente. Y aplico mucho el paralelismo en la forma que tienen de aprender los niños, que básicamente es copiando desde temprana edad, con lo que le pasa a la gente en las organizaciones. A la gente está liderada y tiene referentes y hace mucho lo que ve que hacen otros. Están modeladas frente al contexto, ¿no? Somos seres volubles frente al contexto. Y por eso es muy importante aplicar algunos conceptos que desde niños vamos aprendiendo y vamos enseñando a nuestros hijos también en las organizaciones.
como disciplinas que son muy áridas, como por ejemplo enseñar sobre conflictos de interés, sobre corrupción, sobre cómo se tratan los regalos, los obsequios, las donaciones, las contribuciones a, o sea, partidos políticos o entidades religiosas que muchas veces están prohibidos en las organizaciones. Todas esas cosas son muy aburridas, son áridas para explicar, pero a través de disciplinas como el juego, lo que llamamos inteligencia lúdica o instancias más divertidas, la gente empieza a abrir su mente y está más receptiva al aprendizaje. Y empezamos a descubrir que cuando actuamos correctamente, cuando actuamos éticamente, somos personas más felices. Y ahí lo ligamos también con otra disciplina que me gusta mucho, que es la filosofía. Esto que digo no lo inventé yo, sino que lo trataron filósofos a lo largo de toda la historia de la humanidad, incluso en los días que corren. Y es muy interesante esto de la relación entre la ética y la felicidad, y ahora sí vuelvo a tu pregunta, porque descubrimos cómo cuando vamos directamente con esos PowerPoint de muchas palabras o esos códigos difíciles de leer o políticas largas, la gente no entiende y es más reactiva y no tiene muchas ganas de leer ese tipo de cosas. Pero cuando vamos con otro tipo de disciplinas y les hablamos más humanamente y más entretenidamente, empezamos sin darnos cuenta a caer en este mundo apasionante de la ética y del cumplimiento y de formar una organización mejor, incluso divirtiéndonos y con entusiasmo. Carlos, y ahorita tocaste un aspecto bien importante que fue el conflicto de intereses y desde hace un par de días para acá estamos viendo mucho lo que pasó en la Liga Española, que salió al tema de las conversaciones de Piqué y del presidente de la federación. Y por otro lado, muchas de las preguntas van relacionadas con ese, el conflicto de intereses. Y hace tanta bulla y hay pro y contras, digamos, pero ¿cómo definirías el conflicto de intereses y cómo lo relacionan en este caso en un contrato que pareciera todo claro, digamos? Bien, a ver, un conflicto de interés en esencia es algo normal que nos sucede a todos. Por el simple hecho de hacer cosas y de trabajar en determinado lugar y de tener familia, amigos, relaciones, podemos tener situaciones donde se contraponen nuestro propio interés, el de nuestra familia, el de nuestros amigos, con el interés de la organización para el cual nos desempeñamos. Y ahí es donde nace un poco esta disciplina que se transforma en políticas y procedimientos tan importante para evitar hechos no deseados en las organizaciones. Cuando tenemos ese choque de fuerzas entre el interés personal, particular, y el interés de la organización, tenemos que actuar con mucho cuidado. Lo que exigen en general las políticas es, primero de todo, es revelar el conflicto, ¿sí? Decir me pasa tal cosa. ¿Cómo se hace normalmente? Bueno, las políticas en general piden que se completen formularios al ingresar a una organización, en el transcurso de la vida laboral, profesional, a veces en determinados momentos, por ejemplo, una vez al año la política exige que todos completen. Y hay tres tipos de conflictos de interés. Los conflictos de interés aparentes, que son esos que no traen ningún problema, pero que la gente podría pensar mal. Y en conflictos de interés hay una regla que me gusta recordar, que es tan importante hacer como parecer, porque dar una imagen negativa mal predispone a mucha gente. Entonces, supongamos que soy el presidente de una compañía y mi hijo accede a un cargo importante en esa compañía. Lo primero que va a pensar la gente es, y obviamente acá acomodan a sus familiares en detrimento de todos los demás que nos matamos trabajando aquí en este lugar. Y no es bueno que la gente piense eso, incluso aunque esta persona tenga todas las capacidades para haber ingresado ahí por su cuenta sin ninguna ayuda de su padre, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la apariencia. Luego están los conflictos de intereses potenciales, esos que hoy no representan un peligro para la organización, pero que si los dejáramos seguir avanzando o si las situaciones cambiaran, nos traerían graves dolores de cabeza. Por ejemplo,
me pongo de novia con una mujer que trabaja en un área diferente a la cual me desempeño, ¿sí? Y no digo nada. ¿Por qué no digo nada? Y porque no trae ningún problema en la organización. ¿A quién voy a molestar? Ahora resulta que con el devenir del tiempo, esa persona termina dependiendo de mí. Y estamos casados con hijos. Y no he dicho nunca nada. Voy a estar en un problema, ¿sí? Porque va a ser un poco tarde para decirlo. Bueno, nunca es tarde para arreglar algo igual, pero va a ser un poquito tarde porque no lo dije en su determinado momento, me va a traer un problema, pero si no digo nada es peor, porque voy a estar supervisando a una persona que no estoy en condiciones de supervisar porque tengo un conflicto, ¿sí? Y la organización podría verse afectada. Por último, tenemos los casos de conflictos de interés reales, que son esos que por estar dándose en este momento están perjudicando a la organización. Y bueno, esos tienen que ser tratados rápidamente. Los conflictos, lo importante, como dijimos, es que sean revelados y que se tomen decisiones correctas. A veces es, bueno, monitoreémoslo, no hagamos nada, pero tengámoslos en el radar y verifiquémoslo. Otras veces lo que hay que hacer es, bueno, separemos a tales personas o que tal persona no supervisa a tal proveedor. Lo arreglamos en la práctica, ¿sí? Sin enojarnos, sin desvincular a nadie por eso, porque son situaciones que ocurren. Pero muchas veces también he visto que el no revelar un conflicto hace que se despida a una persona, porque se pierde la confianza. No has dicho nada. Y conozco un caso que ocurrió en un país que no voy a decir cuál es, ¿sí? Pero que me ha tocado participar. Voy a cambiarle un poco los hechos y las circunstancias, pero se va a entender. Un gerente comercial de una empresa tenía un auto de carrera y la empresa lo patrocinó durante 10 años. Al cambiar la dirección general de esa empresa, la dirección general revisa los gastos y encuentra ese gasto y encuentra que se le paga a esa familia por el patrocinio de ese automóvil que era de ese gerente comercial. Ahora, el patrocinio era en excelentes condiciones, pero ¿qué hizo este director? Y lo desvinculó directamente, porque ese conflicto no estaba revelado. Y para esta persona que venía del exterior era una falta más que grave, ¿sí? Entonces, la cultura de cada organización influye mucho en la forma de tratar este tipo de políticas. Vemos que un director nuevo que venía a otro lugar lo consideró diferente a como, bueno, es un ejemplo. Excelente, sí, me queda claro. Y cuando mencionabas el programa de compliance, muchas veces nos preguntamos para qué organizaciones es, ¿verdad? Si es para una empresa grande, una mediana, pequeña, y entonces nos queda la duda y tal vez pensamos esto no es para mí. ¿Cómo nos definirías que es el contenido de un programa de compliance para que lo pueda entender la gente y cómo poderlo adoptar en su organización? Bien, a ver, por definición vamos a partir diciendo que compliance es para todo tipo de organización, de cualquier tipo, tamaño, con y sin fin de lucro, sea público o privado. Luego, el contexto de cada país, de cada lugar, de cada legislación aplicable y de sus clientes y proveedores van modelando esta, digamos, actitud de cumplimiento o deseo de implementar con mayor o menor profundidad un programa de compliance, que en Argentina también le llamamos programas de integridad, producto de una ley anticorrupción que existe. Las prácticas internacionales hablan mucho de proporcionalidad. ¿Qué significa? Que debes tener un programa que tenga relación con el tamaño de la organización, con la legislación aplicable, con las partes interesadas, con el contexto, y todo esto ligado a una disciplina que está muy vinculada a compliance, que es la gestión del riesgo. Entonces, el riesgo es lo que modela el formato del programa de compliance, ¿sí? Si determinados riesgos, por ejemplo, de trabajar con terceros, son más grandes, esa parte estará más desarrollada. En general, pregonamos por programas de compliance armónicos, ¿no? Que tengan un conjunto de herramientas generalmente aceptadas que funcionen bien. Y luego hay partes más granulares o pequeñas que son esos controles a nivel transacción, operación. Por ejemplo, un programa anticorrupción
va a tratar mucho del manejo de los fondos, del dinero, los fondos fijos, las tarjetas de crédito, la caja chica, las cuentas por pagar, el manejo de los proveedores, los consultores, de los agentes que trabajan para la organización. No olvidemos que los principales riesgos y multas pagadas a nivel internacional en temas de corrupción están dados no por los propios empleados de la compañía, sino por los terceros con los cuales trabaja una organización. Entonces, ese es un punto muy, muy relevante. Pero después, bueno, hay otros elementos, herramientas que también debieran estar, por ejemplo, la existencia de un área, departamento o función o persona que impulse esto operativamente, le llamamos compliance officer, oficial de cumplimiento. Algo muy relevante es el apoyo de la alta dirección. En la base tienen que estar los valores de la organización. Es muy difícil implementar un buen programa de compliance en una organización donde los valores no están asentados, porque las decisiones importantes, o sea, el partido real que se está jugando se juega en una cuestión de valores. ¿Hago esto o hago lo otro? ¿Gano más dinero con este contrato o lo dejamos pasar porque podemos salir en la tapa de un diario? Es una cuestión de valores y de abrir esas discusiones entre toda la organización. Luego, bueno, hacer un monitoreo de cómo funciona el programa, tener una línea transparente o línea de denuncias que motorice este código y políticas, que son otras herramientas muy relevantes. La tecnología juega un papel creciente en el buen desempeño de un programa de compliance porque manualmente, sobre todo cuando la organización va creciendo, es más difícil de administrar. Bueno, son todas herramientas, elementos y controles necesarios para producir cumplimiento. En BDO estamos convencidos de que las personas crean la energía que movilizan a las organizaciones. Nuestros servicios de consultoría en recursos humanos, apoyados con las mejores prácticas disponibles para la gestión del talento, promueven una serie de ventajas para los negocios respecto a su competencia y su mercado. Conoce nuestros servicios de wellness corporativo, escala salarial, código de ética y línea ética. Conoce más de BDO en www.bdo.com.gt. Ahí llegamos de fondo entre lo que nos has platicado de la gestión de riesgos, del compliance y del conflicto de intereses. De fondo hay una cuestión que es el fraude. ¿Y por qué se da? ¿Por qué crees que en las organizaciones se está dando mucho esto? Bien, el fraude, como sabemos, no es algo que se ha inventado en los últimos años. Entiendo que existe desde el inicio de la humanidad, más o menos. Y lo que sí ocurre es que se va sofisticando a medida que los procesos, las técnicas y las tecnologías también lo hacen. Y en general, uno de los principios de investigación de fraude es tratar de pensar como el defraudador. En lo posible más rápido, nunca se llega, pero se intenta eso. ¿Por qué se da? Bueno, por muchos motivos, principalmente psicológicos, ¿no? Hay gente que sufre determinadas necesidades, no siempre necesidades reales, a veces son necesidades creadas, por ejemplo, enfermedades relacionadas con los vicios, como la droga, el juego. Lamentablemente, bueno, esas adicciones generan necesidad de adquirir, comprar y de tener dinero. Otras veces son problemas difíciles de contar a otros y que como una olla a presión explotan en la cabeza y uno necesita solucionarlos. Por ejemplo, me ha pasado al investigar el hecho de una persona que tenía buenos ingresos en un momento y luego se habían deteriorado producto de la crisis, tenía un gran variable por ventas que había prácticamente desaparecido porque su línea de productos ya no era la que andaba bien, pero vivía en un muy lindo barrio privado con 3 automóviles y se iba de vacaciones y sus vecinos todos muy pudientes también. Y la presión familiar, ¿no? Que sus hijos quieren determinadas cosas y su mujer también, o su marido, si fuera el caso, lo mismo. Y esa persona que quiere mantener su nivel de vida y no puede.
¿sí? Lo que llamamos ambicioso no realista. Y en ese acto que se transforma en codicia, lamentablemente, bueno, se busca la forma de vulnerar determinados controles, ¿sí? Producto de los privilegios que tiene determinada posición. Por ejemplo, puedo entrar a un sistema, puedo llegar temprano a un lugar, irme tarde, tener el acceso a una caja fuerte, o tengo passwords, o entro a algún lugar, a otro, y pruebo a quedarme con algo que no me es propio, y lo consigo. Primero en pequeñas cantidades, después se va perfeccionando la técnica y se va transformando en algo que el ruido mental de la incomodidad desaparece y se naturaliza el mal comportamiento. Así se transforma un poco una persona normal, entre comillas, en un defraudador. Ahora falta algo para cerrar esto que le llamamos el triángulo del fraude, que lo inventó Donald Creasy, una persona en los Estados Unidos muy estudioso de este tipo de comportamientos y de la psicología del defraudador, que estudió el comportamiento de los presos en las cárceles de Estados Unidos, entre otros, y habló de la racionalización, ¿no? Luego de esta presión y la oportunidad de quedarse con lo ajeno o hacer algo indebido, autoexplicarse que eso no está tan mal. Por ejemplo, bueno, todos lo hacen. Bueno, si lo hago una vez no va a pasar nada. Total, los de arriba tienen mucho dinero y además no me dieron las vacaciones cuando las pedí. Y a mi compañero sí, no me dieron el ascenso que me merecía. Y además, otros también se benefician quedándose con lo que no les corresponde. Claro, esta persona gana menos que yo y mira el auto que tiene. Bueno, son fantasías mentales que producen una autojustificación y uno cierra ese ciclo admitiendo que uno puede quedarse con lo que no es propio, actuar incorrectamente, sin ese sentimiento de culpa que nos impediría dormir bien. Sí, excelente. Muy, muy interesante lo que nos comentas y que vale la pena que todos analicemos, principalmente en nuestras organizaciones. Cuando inician están dadas mucho a la relación de confianza, ¿verdad? Y sobre esa basamos los criterios de control, llamémosle así, y después puede ser que vengan estas sorpresas y que no estamos preparados para asumirlas y enfrentarlas, pero muy interesante todo lo que nos has contado. Carlos, entonces, todo esto de tu parte profesional nos quedó bastante claro, digamos, a qué te dedicas, la importancia del compliance y los fraudes, y creo que para nuestras organizaciones nos va a ser de mucha utilidad porque principalmente nos basamos en temas de confianza. Las organizaciones están basadas en confianza y poco a poco cuando van creciendo es donde se pierde el control y ya no sabemos qué hacer, y creo que todo lo que nos has ido comentando nos va a ayudar para ir tomando conciencia de lo que debemos hacer para contrarrestar este tema y llegar a otro nivel de profesionalización. Ahora, yéndonos un poquito más a la parte personal, contanos cómo fue tu evolución y cómo has ido creciendo en la firma y cómo hasta convertirte en socio. Bien, bueno, yo siempre digo que el crecimiento está visto en dos partes, ¿no? El lugar donde uno trabaja y la forma en que uno se desempeña. Respecto al lugar, sabemos que, bueno, tú lo sabes bien, Tono, que BDO es un lugar donde te permite crecer, donde hay mucha libertad, mucho respeto y es un ámbito realmente ideal para el desempeño. Y en lo personal, hay muchas cosas que se me ocurren para destacar. Pero bueno, la formación continua es muy importante porque nuestros clientes esperan eso, ¿no? Esa actitud de tratar no solamente de conformar un cliente, sino superar sus expectativas que tienen que tener todos en la firma. Y nosotros lideramos personas, entonces la clave también es rodearse de gente mejor que uno. Muchas veces en la inexperiencia a uno le cuesta ver que alguien debiera ser así, ¿no? Pero cuando uno va madurando, trata de ir buscando esa gente que te ayuda a crecer y entonces uno va armando equipos muy potentes. A mí me ayuda también el observar mucho y observar
tanto a nuestros clientes y conversar con ellos, como a mi propia familia, que es una fuente de inspiración. Parte de lo que uno hace, o el todo, lo hace bien por estar entusiasmado, por tener muchas ganas de hacerlo, ¿no? El entusiasmo es la base de los grandes logros, y vemos en la historia de la humanidad que nada importante se ha logrado sin entusiasmo. Entonces, entusiasmo es una palabra que entiendo viene del griego y significa algo así como un Dios adentro de uno, ¿no? Algo muy fuerte que te impulsa a hacer cosas y a no parar. Yo, fui padre tardío, como dije, juego mucho con mis hijas, les cuento muchos cuentos. Como no me gusta mucho leer cuentos, o me da un poquito de fiaca, o como decimos aquí en Argentina, es como pereza de leer, empecé inventándole los cuentos y mis hijas se acostumbraron. Entonces, cuando intenté leerlos no me dejaron, siempre me piden que los invente. Luego seguí escribiéndoles cuentos y ahí me dejaban a veces leerlos, pero no mucho, entonces se los cambiaba porque tampoco me acordaba ni lo mismo que escribía. Y creo que esa creatividad que tenemos que tener todos la tenemos que ir aplicando en lo que hacemos en el día a día, y con buen humor y con dinámicas lúdicas, ¿no? El juego es parte, y el humor es parte muy importante en todo lo que hacemos, porque nos predispone bien, porque nos ayuda a buscar diferentes alternativas, pero hasta tiene algo muy duro y técnico. Nos ayuda a activar determinados mecanismos que tiene nuestro cerebro, por ejemplo la dopamina, que produce que estemos mucho más abiertos al aprendizaje, que nos determina el nivel de atención, y está el circuito de recompensas que se llama, que funciona prácticamente como una droga, que nos impulsa a hacer más de eso tan bueno que producimos en el buen sentido trabajando. Entonces, no dejemos ni el humor ni el juego tampoco. Excelente, Carlos. Pues buenísima tu intervención y nos has dejado muchísimas cosas, tanto desde el ámbito personal como para el mundo empresarial, que tenemos que tomar en cuenta y que creo que va a ser importantísimo que lo podamos condicionar para qué dimensionamiento tiene para nuestra empresa. Como cuando decías proporcionalidad en el tamaño de la organización, creo que eso me queda claro que va a ser el mensaje para todos nuestros oyentes para que lo tomen en consideración en sus negocios. Así que te agradezco mucho, Carlos, por haber estado con nosotros, y tal vez si ¿quieres despedirte y dejarnos un mensaje final? Sí, yo te agradezco mucho, Tono, por este reportaje, porque uno está acostumbrado a responder preguntas tremendamente técnicas y entonces uno habla de compliance, de leyes y a veces de tecnología, de transformación digital y de procesos y controles y riesgos. Y fuimos conversando, se me pasó en muy poquito tiempo y me entretuve mucho, y me ayudas también a sacar un poco al aire algún contenido un poco más humano, y me divertí mucho, así que muchas gracias, Tono. Gracias, Carlos, como siempre, muy amable de tu parte. Hasta luego, te mando un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, tuvimos la oportunidad, amigos, de escuchar a Carlos Rosen, socio de BDO en Argentina, y nos ha dejado muchas experiencias relacionadas con lo que es el riesgo, con lo que es el compliance, con lo que es el fraude, y cómo él, a través de la metodología de mezcla de sus prácticas en cuestiones de lúdicos, tecnología e innovación, aporta para todas las organizaciones. Le gusta enseñar de una manera mucho más práctica y menos teórica, a efecto de que la comprensión de las personas sea mucho más fructífera. Él tiene como pensamiento principal cómo hacer para que las cosas no sucedan, refiriéndose a la gestión de riesgo, siempre anticipándose a aquellos fraudes corporativos que puedan haber en la organización. Carlos también nos habló acerca de que él es artífice de su propio destino y debe dejar a los clientes encantados con cada trabajo que él desarrolla. El entusiasmo es la base de los grandes logros, y por ello él nos recomienda que practiquemos siempre todo con humor para que haya mayor aprendizaje en nuestras vidas y en lo que hacemos. Muchas gracias nuevamente a todos por acompañarnos, y los invitamos a que, como cada martes, puedan escuchar este podcast
que siempre tiene algo que dejarnos de enseñanza. Asimismo, a que escuchen los programas anteriores donde todos nuestros invitados nos han dejado siempre algo para reflexionar. También te invito para que puedas compartir este podcast con un amigo al que tú consideres que pueda ser de su beneficio. Como siempre, muchas gracias y hasta pronto. Te mando un abrazo.